Y directamente entrando ya en la jornada que nos ocupa hoy, vamos a hablar de la preinteligencia, la hemos llamado así, porque muchas veces nos embarcamos en proyectos de inteligencia artificial, pero no tenemos en cuenta la preparación, la previa, cómo tenemos que prepararnos o qué tenemos que saber antes de embarcarnos en un proceso de implementación de una herramienta de inteligencia artificial en nuestra empresa. Para ello tenemos con nosotros a Federico Sánchez, que es gerente de Cefalux, y me comentaba que si queréis nos vayáis transmitiendo las preguntas a través del chat y se las plantearemos a lo largo de la jornada, ¿vale? Así que no tengáis miedo en interrumpir un poquito con el chat y yo le plantearé las jornadas para ir haciendo la jornada un poquito más dinámica. Así que nada, Federico, cuando tú quieras, todo tuyo, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Yo soy Federico Sánchez, gerente de Cefalus, y cuando Iñaki me propuso hablar de la inteligencia artificial, debido a la labor que desarrolla Cefalus y a nuestra experiencia y de haber participado en algún proyecto de gemelo virtual, pues se me ocurrió que es importante hablar de la pre-IA, ¿no? De lo que tenemos que hacer antes de abordar un proyecto de implantación de inteligencia artificial en la fábrica, en la planta, en la producción. Y básicamente esta charla va desde nuestro humilde punto de vista, qué debéis hacer o cómo os debéis preparar. Vale, ¿qué es Cefalus? Os quería presentar Cefalus primero para que entendáis un poco por qué voy a incidir tanto luego en ciertas cosas. Cefalus nace este año, hace 50 años, como un taller de automatización aquí en Álava, muy ligado a la máquina herramienta que viene de Guipúzcoa sobre todo y que se implanta en la llanada. Y Cebalín nace como, esto, como un taller de cuadros muy asociada a esos fabricantes de máquinas. En esos 50 años hemos evolucionado, ahora somos un integrador de automatización y además de mantener el taller de automatización, tenemos el departamento de ingeniería, el departamento de proyectos y el departamento de programación. Y esa evolución nos ha llevado sobre todo, y con ese perfil de empresa que tenemos, nos ha llevado sobre todo a hacer muchos proyectos de captura de datos en planta y de implantación de software para la gestión de las instalaciones, de las máquinas y la gestión de la producción, que son los software SCADA y los software MES. Entonces, bueno, nuestro expertise sobre todo es un expertise de planta, de trabajar con PLCs y con software asociados a la planta. ¿Vale? Y de ahí sale esa reflexión que os quiero lanzar acerca de cómo abordar un proyecto de IA. Porque es cierto que participamos en un proyecto de gemelo virtual para mejorar un proceso, la gestión energética de ese proceso, y lo que aprendimos, ahí estábamos nosotros como programadores, como peleceros, como suministradores de datos, lo que aprendimos es que se empiezan muchas veces los proyectos por el tejado, como siempre. Vale, entonces, ¿qué es importante al abordar un proyecto de IA? Desde nuestro punto de vista y lo que hemos vivido. La IA hay que entrenarla y para entrenarla necesita datos. Cuantos más datos, mejor. Ya la computación no es un problema. Cuantos más datos dispersos es lo que necesita la IA para entrenarse. Lo que pasa es que ese dato, lo que tenemos que asegurar es la calidad del dato, que es lo que normalmente falla siempre. Por ejemplo, en este proyecto que os comento, teníamos una base de datos de 10 años de datos. Teníamos instrumentación. Y cuando aportamos toda esa base de datos a los científicos de datos, las conclusiones fueron terribles. O sea, había instrumentación que estaba mal colocada y estaba 3 etapas anteriores al proceso que queríamos medir. Había instrumentación que algunas veces daba valores negativos cuando nunca podían ser valores negativos, por ejemplo, caudales de entrada. Había valores que estaban, de repente se ponían a cero
porque la propia sonda se salía de rango, llegaba al 999 y se volvía a resetear y se ponía en cero. Había huecos de datos. Entonces, partimos de hacer un proyecto IA sobre unos datos que supuestamente existían en planta y había mucho histórico, y la realidad es que esos datos pues no servían para mucho. ¿Vale? Y entonces, para mí, eso es el gran problema, ¿no? Hay que hacer una reflexión y hay que conseguir que los datos sean significativos, sean robustos, estables, ¿vale? En el tiempo. ¿Y qué falla o qué hay que hacer para conseguir eh, que los datos sean con suficientemente calidad para que esto funcione? Y que siempre falta en muchas de las compañías y empresas en las que estamos, es definir una estrategia de automatización. Y esto cada vez va a tener más peso en las compañías. Y con esta diapositiva se resume un poco mi charla. Imprescindible para abordar un proyecto de IA, asegurar el dato en tiempo real. Y para ello tenemos que trabajar con mucho tiempo la estrategia de automatización de nuestras fábricas, de nuestras compañías, que siempre, bueno, en la mayoría de los casos que conocemos, no existe, o si existe, es precario, ¿vale? La dirección tiene que darse cuenta que eso es fundamental, porque muchas veces lo que ocurre es que la estrategia de automatización se delega en el departamento de IT, que tienen sus cualidades, pero el mundo de la automatización se les queda lejos, o se delega mantenimiento, que su día a día es evitar que las líneas se paren, y no es su prioridad que definir una estrategia de automatización. Y es súper importante que se defina y se tenga y se genere un plan de acción, porque como ya os voy a contar, si no, no aseguramos el dato. Y si no, el proyecto de IA va a ser un fracaso. Y ya metiendo un poco en esa estrategia de automatización que debería tener todas las fábricas, los protagonistas que intervienen en el sistema de automatización son varios, ¿vale? Por una parte está la sensórica y la instrumentación, ¿vale? Por otra parte están los autómatas y los PLCs, las comunicaciones, que nadie tiene en cuenta, la ciberseguridad a nivel de planta. No estoy hablando de la ciberseguridad a nivel informático del departamento de IT, estoy hablando de la ciberseguridad a nivel de planta, de los equipos, PLC, robots que están en planta y que tienen que estar en redes ciberseguras. Y por supuesto, las capas software que van a recoger los datos que se capturan en los PLC de la sensórica y los van a gestionar para que luego se puedan ser tratados por la IA. Entonces, la estrategia de automatización tiene que analizar cada una de estas partes de forma individual y de forma conjunta, y generar un plan de acción, porque seguro que las fábricas, nadie ha pensado en todos estos elementos de una forma conjunta. Y es el día a día que nos estamos encontrando en las fábricas. Vale, sensórica, instrumentación y PLCs. Bueno, ¿qué nos encontramos en las fábricas? Nos encontramos variedad de equipos. Equipos muchas veces obsoletos, equipos que no comunican, equipos que no tienen los backups de programación. Todo eso la estrategia de automatización lo tiene que analizar y tiene que consensuar y ir hacia un estándar, tanto de equipos como de comunicaciones en equipos. Porque no puede haber equipos de hace 30 años haciendo PLCs de hace 30 años en las líneas de fabricación. No puede haber PLCs de diferentes marcas que no se comunican entre sí. Eso es muy importante, que la estrategia de automatización analice el parque de PLCs y sensórica que tenéis instalada y la unifique la unifique y la estandarice. Uno de los requisitos también interesantes, que va ligado un poco también a la parte de ciberseguridad, es que hasta ahora no damos importancia a actualizar los firmware de los PLC, del hardware, ¿vale? Pero eso choca con las políticas de seguridad que hay que implementar.
con lo cual es muy recomendable que esos equipos se puedan actualizar el firmware de forma remota, ¿vale? Pero eso también los fabricantes de los equipos están trabajando en ello. Entonces, esto es una de las patas que tiene que trabajar la estrategia de automatización. Analizar el parque instalado de sensórica y PLCs que tenéis y llevarlos a un estado en el que pueda aportar el dato de forma fiable. Por supuesto, otra parte importantísima, la comunicación. En muchas plantas la red IT y OT se comparten y la red OT muchas veces no se le hace mucho caso. Nos encontramos que hay switches domésticos tirados en los cuadros, que unos cuelgan de otros, con lo cual muchas veces las líneas y las máquinas se paran no por la máquina, sino por la red de comunicación que no se le ha respetado, que no ha seguido ningún criterio porque parece que no es importante, se tiran cables de Ethernet de cualquier forma, con cualquier switch, y eso hace que luego pues falle. Y si vamos a un sistema de captura de datos y comunicación de datos masiva, necesitamos que esa red sea importante y que tenga un ancho de banda suficiente, que tenga estabilidad y flexibilidad. Los protocolos de comunicaciones. También encontramos que hay diversos protocolos de comunicaciones en las fábricas. Profinet, Profibus, DeviceNet, y todos comparten el mismo territorio. Eso hay que estandarizarlo y unificarlo para que sea con el mismo objetivo siempre, capturar datos y comunicarlos de forma segura y estable. ¿Vale? ¿Qué más? La ciberseguridad comentada hace poco. Es otra de las patas que la estrategia de automatización tiene que trabajar. Hasta hace poco, la planta, toda la automatización que había en planta no era objeto de ataques por parte de los hackers. ¿Por qué? Primero, porque la planta estaba poco comunicada. No había comunicación hacia el exterior tampoco de la planta, de los robots y los equipos que estaban en planta. Pero ¿qué está ocurriendo? Primero que gracias a las comunicaciones remotas los fabricantes os dan garantía y os asisten de forma remota, con lo cual la planta, la parte de fabricación, se está conectando al exterior cada vez más. Todos los equipos en planta tienden a conectarse, además. Y ocurre también que hasta hace un tiempo los software que utilizamos para programar los PLCs eran software muy cercanos a la electricidad. Eran contactos abiertos, cerrados. Eso les era muy alejado a los hackers, ¿no? Eran software pues, que no tenían nada que ver con la informática. Lo que está ocurriendo es que los PLCs actuales, cada vez su programación es más cercana a la informática y es más cercana al entendimiento de los hackers. Con lo cual, bueno, pues se está abriendo la planta, se está abriendo otra vez al mundo y hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque puede ser objeto de ataques, igual que es la parte IT, la parte de informática, la parte de ordenadores pues de la administración y de la oficina de ingeniería, ¿no? Puede ser dañada, puede ser capturada y que os pidan un dinero para rescatar los datos, e incluso como el software de programación es cercano a la informática, pueden cambiar el modo de funcionamiento de máquinas robots y pueden hacer pues, verdaderas burradas. Entonces, la ciberseguridad, que hasta ahora no era tan importante a nivel de planta, me estoy refiriendo, es ahora una tarea imprescindible, ¿vale? Asegurar que vuestra red de planta y vuestra red de comunicación es segura. No voy a hablar de ciberseguridad, pero bueno, las prácticas habituales es segmentar las redes OT/IT, disponer de firewall dedicados, monitorización y control de males funcionamientos. Trabajamos con un experto que tiene un software que monitoriza los movimientos de los robots y detecta movimientos extraños, ¿no? Va grabando el robot cómo funciona, qué movimientos tiene, y si un movimiento se sale de lo habitual, pues da una alarma, por ejemplo. Pues en casos así hay que ir implementando, o la estrategia de automatización tiene que tener presente que hay que ir implementando en el tiempo.
Y, por supuesto, hay que implantar protocolos de seguridad y control de acceso remoto en la planta. Hay un montón de gente que se conecta con su portátil, ese portátil viene de fuera, no sabemos qué antivirus tiene, enchufamos USBs a la red de ordenadores de planta y eso hay que evitarlo. Eso hay que, así como en la parte de IT, probablemente ya haya educación y se están implantando buenas prácticas en ciberseguridad, en la red OT no se está implantando. Y hay que implantarlo porque, como os he comentado, son objeto de ataques. Igual en un futuro son objeto de más ataques que la red IT. La red IT. Continúo. La parte de software que os había comentado. La estrategia de automatización tiene que atacar también la parte software. Últimamente hay una explosión de software en planta, ¿vale? Y a todo se le llama con diferentes nomenclaturas y voy a intentar explicar qué software hay en la planta y cuál es el objetivo de cada uno, ¿vale? Para que se centre un poco. Estos niveles de automatización están definidos por la ISA, que es la Asociación Internacional de Automatización. Está el nivel 0 y nivel 1, que conoceréis, PLCs y sensórica. Luego, por encima de los PLCs y sensórica de los autómatas, aparece el software SCADA, ¿vale? Por encima del software SCADA, la siguiente capa o nivel sería el software MES, más orientado a la gestión de la producción. Y por último, está el nivel 4, que es el ERP, que es el software que en general conocemos todos, que nos sirve para la gestión en general de toda la fábrica, de toda la compañía, con el CRM, clientes, ventas, inventario, facturación, etc. ¿Vale? Entonces, entrando en detalle, ¿qué es el SCADA? El SCADA es el software que está más cerca de los PLCs, es el software que en general utiliza la gente de operaciones, la gente que está en planta y la gente de mantenimiento. ¿Qué nos aporta? Pues nos aporta un interfaz gráfico con las máquinas, con las líneas, ¿vale? Nos permite comunicarnos. Nos permite hacer la supervisión y control de esas líneas, de esas máquinas, ¿vale? Nos permite poner consignas, ver los tiempos de arranque-paro, ver los niveles de los depósitos, graficar las temperaturas, etc. Nos permite hacer ese control. Y por otra parte, permite, o otra de las funciones es recoger los datos que aparecen en los PLCs y almacenarlos para luego explotarlos por software superiores, pues por el software MES o por el software ERP. Y otra cosa muy importante es que unifica el manejo de las alarmas. ¿Qué está ocurriendo ahora en muchas fábricas? Pues que aparece islas de software, aparecen un montón de software y la gente de mantenimiento de operación se vuelve loco porque no hay nada unificado. Y la tendencia de mercado y lo que tendría que hacer la estrategia de automatización es definir una escala transversal en el que gestione todas las instalaciones y permita tener a la gente de operaciones y a la gente de mantenimiento un único interface para todas las instalaciones y se eviten esas islas de software que se están generando. Además, generar esas islas, aparte de que pues genera problemas en la operación, porque muchas veces la gente no se acuerda cómo operan esos software, genera que los datos se queden aislados, se quedan en ese software que viene con la máquina, ¿no? O con la línea. Y no se comparten datos que puede ser importante. O sea, pues, por ejemplo, las placas solares, lo que estás generando con los consumos de las líneas para saber los costes reales de tus productos. O las causas de parada de máquina que se quedan en el software de la máquina y no se comparten a nivel de producción. Hay multitud de ejemplos de que esas siglas generan ineficacias a la hora de la gestión de los datos. Tener un software único SCADA en la fábrica te permite, por ejemplo, hacer la gestión unificada de alarmas. No que unas alarmas se queden en la pantalla de la máquina, otras alarmas te lleguen por SMS, otras alarmas te
no se comuniquen, pues tener esa escala transversal a todas las instalaciones y máquinas te permite, por ejemplo, tener esa gestión unificada, poner reglas a las alarmas, definir alarmas críticas, tener en cuenta los días de labor y los días de fin de semana y poder comunicar las alarmas críticas de una forma u otra en función de en qué periodo estás de trabajo o de fin de semana o de vacacional. Bueno, pues te permite tener una estandarización de cómo funcionan tus instalaciones. Sigo. El software mesh. Y el software mesh es otra capa que debía estar presente en la estrategia de automatización. El software mesh ya está más orientado a la gestión de la producción. Si viene de SCADA, está orientado al día a día a operar las máquinas e instalaciones, el software mesh está orientado a la ejecución de la producción. ¿Qué nos permite? Pues nos permite planificar la producción. Si no está planificada en el ERP. Nos permite ver el flujo de trabajo que están llevando los procesos productivos, ver qué líneas están en marcha, cuáles no están en marcha. Nos permite hacer cálculos de KPIs de producción, pues la disponibilidad, el rendimiento, la calidad con la que se está produciendo en cada línea y el cálculo del OE. Nos permite analizar tiempos de parada, causas de parada más habitual, ¿vale? Por supuesto, muy ligado a la parte de producción está la trazabilidad de materias primas y productos intermedios que se están utilizando en tus lotes de fabricación y la trazabilidad del proceso. En qué etapa están los operarios, que registrar datos de calidad en esas etapas, pues cuánto has dosificado de producto, qué parámetros has medido, si has utilizado el detector de metales, registrar el resultado de ese detector de metales. Toda esa información ya muy ligada a la parte de fabricación y los lotes de fabricación, ¿vale? Y por supuesto, el MES se tiene que comunicar con el ERP porque muchos de los datos están en el ERP, pues el maestro de materiales, los pedidos a ejecutar, bueno, los tiempos asignados en las fabricaciones, eso suele estar definido en el ERP y por eso el software mesh tiene que tener una interconectividad con el ERP muy estable, muy estable. Bueno, diferencias entre SCADA y MES, porque en muchos sitios se confunden, pues eso, el MES se centra en la ejecución de la producción y la optimización de los procesos productivos, mientras que el SCADA está enfocado en la supervisión y control de máquinas e instalaciones en planta y en tiempo real. Normalmente el MES no comunica directamente con los PLCs, el MES comunica con el SCADA y el SCADA es el que comunica con los PLCs para recoger el dato. Y veis que todo está interconectado y todo debería formar parte de la estrategia de automatización que debéis definir antes de abordar los proyectos de IA. Y por último, como software cabecera de empresa está el ERP, ¿vale? Está el ERP, que es más conocido, es por el que no antes empieza los proyectos, ¿no? Porque se da la responsabilidad del departamento de IT de implantar el ERP de fábrica y es el que, bueno, tiene una visión global de la fábrica y te permite planificar y coordinar los diferentes recursos que tenemos en planta. Vale. A este punto, pues aquí suele haber un conflicto entre tener un ERP que también tenga módulos MES o tener software específico en cada capa, ¿no? Un software específico para la parte SCADA, un software específico para la parte MES y un software específico para ERP. ¿Ventajas y desventajas? Bueno, el tener un único software te asegura que hay comunicación de datos, la comunicación de datos entre las diferentes capas, Tener separado los software tiene esa desventaja. Hay que asegurar que esos softwares se comunican entre sí y aseguran la comunicación del dato.
pero tiene la ventaja de que te permite tener software específico en cada capa, porque cada capa tiene su objetivo específico y sobre todo, para mí, una cosa muy importante es que al tener software específico es mucho más fácil la adopción de nuevas tecnologías. Las tecnologías están cambiando constantemente, cada vez más rápido. Antes había 4, 5, 6 años de cambio de tecnología y ahora en 2 años, en un año, 2 años, las tecnologías han cambiado. Y es muy importante que la estrategia de automatización vigile que el sistema que se implante permita adoptar esas nuevas tecnologías. Tener un software específico, como el software tiene que adoptar esas tecnologías, porque si no se queda fuera del mercado, normalmente están mucho más orientados a admitir los nuevos desarrollos tecnológicos. Y eso es muy importante para no quedarte obsoleto. No montar una fábrica, desarrollar un plan de ejecución de la estrategia de automatización durante 5 años y que a los 5 años te des cuenta que tu planta se ha quedado fuera del juego, porque la tecnología en esos 5 años ha cambiado. Y es otra de las cosas que nos parece muy importante que tiene que tener la estrategia de automatización. Es la capacidad de adoptar las nuevas tecnologías que están apareciendo cada año. Y bueno, aquí había hecho una diferencia entre RP y MES, pero bueno, básicamente el RP tiene una visión global de la empresa, el MES está muy centrado en la parte de producción, ¿vale? El RP tiende más hacia la planificación estratégica y al registro de datos, y el MES está más orientado a la ejecución en tiempo real, ¿vale? El ámbito de aplicación del MES es calidad, trazabilidad y rendimiento de la producción, y el RP, su ámbito de aplicación es muchísimo más grande, atacando finanzas, inventarios, ventas, recursos, compras, etc. ¿Vale? Digo porque muchas veces, a veces hay conflicto de qué es un MES y qué es un SCADA, y yo creo que era importante explicar lo que es, qué capa ocupa, qué función tiene y que tiene que estar reflejado en la estrategia de organización, cómo vas a dotarte de esas capas en tu planta. Y bueno, no sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, como no tengo el feedback vuestro, pero básicamente esta es la presentación, que se resume en la primera. Antes de abordar un proyecto de IA, tenéis que establecer una estrategia de automatización tocando mínimamente esos puntos que he expuesto. PLCs, sensórica, comunicaciones, ciberseguridad y los software de planta. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Ha sido rápido. Vamos a ver, Federico. De momento no hay ninguna pregunta. Os dejamos el chat abierto para que cualquier cosa que queráis aprovechéis para preguntárselo a Federico. Lo interesante de todas de esta jornada, aparte de toda la información que nos das, es, ¿no?, la experiencia, ¿no? Porque muchas veces abordamos proyectos de inteligencia artificial, pues porque hay que hacerlo, porque queremos, porque tal, nos metemos en la vorágine y no prevemos estas cosas. Y bueno, al tener la visión de una persona que ha pasado por el proceso y que tiene la experiencia, pues siempre aporta mucho valor a las empresas. Voy a revisar el chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Nos comenta María que todo queda claro. Es que ricasco, María. Bueno, en cualquier caso, como siempre hacemos en estas jornadas de la OAP, es que quedamos a vuestra disposición. Normalmente, pues cuando estamos dándole vueltas a lo que hemos visto, pues igual nos surge alguna consulta que no se nos ha ocurrido en el momento. Quedamos a vuestra disposición para que nos las planteéis, nos las hagáis llegar y nosotros se las trasladaríamos a Federico, directamente os ponéis en contacto con ellos y cualquier duda intentaremos ayudaros a resolverla. Muchísimas gracias, Federico, por este rato que nos has dedicado, por compartir contigo tu punto de vista. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en la jornada. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Es que ricasco guztioi y es que... Gracias. Venga, agur.